Hola, buenas tardes. Pues hoy hablamos desde su estación de radio preferida, Mi Salchicha. Hoy vamos a hablar de un tema interesante, los periodos de la música occidental. Hay varios periodos de la música, los cuales son la música prehistórica, la música antigua, música medieval y renacentista, música barroco, música clásica, música romántica y la música contemporánea. A continuación les explicaremos algunos detalles de cada uno de los periodos. Espero les parezca interesante. Vamos contigo, Julio. Hola, muy buenas tardes. Les llamo Julio Pisaño y el día de hoy les hablaré sobre la música prehistórica y la música antigua. Primeramente, el periodo en el que se inició la música prehistórica fue desde los 50.000 a.C. y terminó en los 5.000 a.C. Fue desde que descubrieron los primeros seres humanos hacer música utilizando la voz y el cuerpo. Desde ese momento, la música y el ser humano se quedarían juntos para siempre. Sabemos que tenemos la menor duda porque utilizaban la voz y el cuerpo para producir música. Interesante, ¿no? Claro que sí, Julio. ¿Y qué dices sobre el periodo de la música antigua? Pues la música antigua se dio desde 5.000 antes de Cristo y a los 500 después de Cristo. Como ya habíamos dicho, los primeros humanos de la prehistoria utilizaron lo que creían a la mano lo que tenían a la mano para crear música, su cuerpo y su voz. Al paso de los años fue evolucionando y se empezaron a crear instrumentos hechos de huesos, madera y cerámica. En esa época, en el antiguo Egipto y en Mesopotamia, ya eran más avanzados en los instrumentos. Se comenzaron a crear instrumentos con cuerdas y que utilizan el aliento. Luego de que Roma conquistara Grecia, los romanos apreciaron mucho los logros musicales griegos. Los aprendieron y adaptaron a sus propias tradiciones. Por ello, a los romanos se les debe la consolidación del uso de anfiteatros para conciertos, la integración de la música en las obras teatrales como elemento fundamental y los avances importantes de las técnicas vocales e instrumentales. Bueno, muchas gracias, Julio. Yo les hablaré sobre la música medieval y la música barroca. La música medieval empezó en los 500 después de Cristo y terminó a los 1600. En el siglo V, el Imperio Romano colapsa y comienza la Edad Media. Toda la música que se hizo en Europa desde la caída del Imperio Romano hasta el siglo XV se le conoce como música medieval. En el campo religioso florecieron el canto gregoriano y la polifonía. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es el canto gregoriano? Fue uno de los tipos de música más prominentes en Europa desde el siglo VII hasta el XVI. Este nombre se deriva del Papa Gregorio el Grande, por aquellos años de los 600. Se cantaba en latín y a capella. Supongo que has escuchado del do, re, mi, fa, sol, la, si. A la Edad Media es que por el año 1020, Guido de Arezzo, un monje benedictino, mejora el sistema de notación musical. La polifonía. ¿Qué es la polifonía? Son dos o más voces melódicas independientes, en oposición a la música con tan solo una voz, o a la música con voz melódica dominante, acompañada por acordes. En otras palabras, la polifonía se presenta cuando dos o más personas cantan cosas diferentes simultáneamente y tiene coherencia. Ahora hablaré sobre el periodo de la música barroca. Este periodo se dio desde los 1600 después de Cristo y terminó en los 1750. El periodo barroco es un periodo de grandes avances. Los instrumentos se hacen mejores y más precisos. La polifonía y el contrapunto evolucionan para consolidar la tonalidad, que se establece como el sistema de composición más usado en Europa. Otra característica fundamental del periodo barroco es la ornamentación y decoración de sus melodías. La arquitectura y la música barroca comparten estos ornamentos, y esto lo puedes notar cuando estás en una iglesia barroca. Verás que hay muchos detalles y adornos. Bueno, ahora pasaremos con mi compañero Altulo. Buenas tardes, yo les hablaré de la música clásica y la música romántica. El periodo de la música clásica empezó desde los 1750 a.C. y acabó en los 1820. La música clásica se refiere a toda la música basada en la cultura occidental y engloba varios de los periodos que se ven en este tema. mientras que la música del periodo clásico se refiere a la música compuesta alrededor de los años
1759 y 1820. La música y la arquitectura están relacionadas en la mitad del siglo XVIII. Europa comenzó a cambiar su arquitectura, literatura y música, dirigiéndose hacia el clasicismo y devalorando los valores de la Grecia antigua. A diferencia del periodo barroco, donde había una saturación de elementos y ornamentaciones. En el periodo clásico se enfatiza la idea de orden y jerarquía, divisiones claras entre las voces, una línea melódica que es acompañada por la orquesta y sobre todo hay una inclinación a favor de la simpleza opuesta a la complejidad. En el periodo clásico aparece el clarinete, que fue rápidamente aceptado en la orquesta. Los instrumentos de cuerda, los metales, alientos y percusiones que aumentan la sonoridad orquestal. El piano sustituye el clavicordio y el clavecín. En este periodo comienza el estudio de la orquestación y el timbre orquestal. Ahora pasaré con la música romántica. Este periodo empezó desde los 1815 después de Cristo y terminó en 1910. En este periodo surgieron los primeros desmayos de los escuchas en los conciertos. Todo estaba enfocado a sentir y no a racionalizar. Las estructuras y las reglas de los periodos clásico y barroco empiezan a romperse ante la búsqueda de otras formas que pudieran provocar nuevas emociones en los escuchas. Fue un periodo de individualismo, fantasía, nacionalismo, pasión y sufrimiento, música programática y muchos avances tecnológicos de los instrumentos de la orquesta, y a veces en teoría y composición musical, en cuanto al desarrollo y evolución de la tonalidad y el cromatismo. En el periodo romántico dominaron la música instrumental, las grandes sinfonías y poemas sinfónicos. Las orquestas crecen en tamaño, se incorporan los instrumentos de percusión y las óperas adquieren un carácter más continuo. Aumentan en duración y pierden la sensación de estar seccionadas como en el periodo clásico o barroco. Muchas gracias, Altulo. Pasamos con nuestro compañero Guillermo. Adelante, Cubo. Pues para finalizar este tema, les hablaré sobre la música contemporánea. No mames, no se escucha. No mames. Este periodo empezó desde el año 1890 y aún sigue en la actualidad. El modernismo es el resultado de la búsqueda estética basada en el individuo y sus más profundas emociones. La búsqueda individual del distanciamiento del sistema tonal y la situación política de Europa influyeron mucho en este periodo. Estos factores contribuyeron de manera muy importante para hacer de este periodo el más diverso en la historia de la música. Desde 1890 hasta la fecha han surgido decenas de posturas estéticas, sistemas de composición y nuevas técnicas para interpretar los instrumentos. A esta variedad se le llama técnicas extendidas. También el uso de la tecnología y sistemas electrónicos como los sintetizadores analógicos y digitales influyeron de manera importante para el nacimiento de la música electrónica clásica. Seguramente no sabías que había música electrónica formando parte de la música clásica o música de concierto. Todo lo que conocemos como música prehispánica está basado en especulaciones a partir de relatos surgidos por la transmisión oral y en las estructuras de los instrumentos. Afortunadamente hay un nuevo interés por rescatar estos instrumentos y volver a componer para ellos, para rescatar esta maravillosa herencia cultural que nos dejaron nuestros antepasados. Lo mismo con la música del Medio Oriente, de Australia y de países remotos. No tenemos muchos registros porque no hay escritura. Desgraciadamente mucha de esa música se perdió y estamos tratando de recuperarla. Aunque mientras no tengamos una máquina del tiempo no podremos saber exactamente cómo sonaba, por lo cual en Occidente de esta música se le conoce bajo el nombre de música del mundo. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Señores, con esto acabamos nuestro tema de hoy. Muchas gracias por su atención. Recuerden siempre escuchar su estación de radio favorita, Mi Salchicha. Hasta pronto.